Gracias, Padre, por tu obra. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en todas partes. Nuestro deseo, tú sabes, Señor, es de que en todas las iglesias se enseñe tu palabra y no disparates como vemos en muchos lugares. Padre, tu palabra sabemos que es lo que nos hace crecer, nos hace educar, y por eso ahora te pedimos, Padre, que nos quites todas las distracciones que traemos y abras nuestros oídos espirituales para recibir lo que tú nos quieres decir. No el pastor, sino lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, abran su Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Pero primero vamos a leer los últimos versículos del capítulo 5, porque recuerdan que en los últimos versículos del capítulo 5, el apóstol Pablo comienza con un tema que es muy importante. En Romanos 5:18 leemos: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿la transgresión de quién? Adán, ¿no? Vino la condenación para todos por Adán, eso lo vimos la semana pasada. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por la justicia de quién? De Jesús. Amén. Qué buenos estudiantes que son. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, cuando habla de la ley, ¿a qué ley se refiere? Se refiere a los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo judío. Así que, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué era lo que hacía la ley? La ley te mostraba qué es lo que está mal para Dios. Si no hay ley, puedes hacer cualquier cosa porque todo vale. Pero como hay una ley, entonces te muestra lo que está mal. Entonces, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. De acuerdo a lo que Pablo dice aquí, la ley vino para que pudiéramos ver qué tan lejos nos equivocamos del ideal divino. ¿Qué tan lejos podemos vivir aceptable y agradable a Dios? Hay gente que viene y me pregunta: pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Por qué no preguntas qué no puede? No es como es la pregunta. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo ir al baile? ¿Puedo ir a hacer esta otra cosa? Pregúntale a Dios, no me lo preguntes a mí. O sea, lee la palabra de Dios. En ninguna parte dice que no puedes ir al baile. En ninguna parte dice que no te puedes tomar una copita de vino, pero dice que no te emborraches. Eso sí. Entonces lee la palabra de Dios y aprende. No se trata de ver hasta dónde puedo llegar. Si me tomo 2 cervezas, ¿está bien? No sé, si 2 cervezas te emborrachan, no está bien. Y si 2 cervezas te va a llevar a 3 o a 6, ya está mal. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, dice que los mandamientos de Dios se introdujeron para que abunde el pecado, y luego dice que cuando el pecado abunda, más abunda la gracia. Ahora, entre ustedes y yo, no se entusiasmen mucho con pecar para que abunde la gracia, porque en el capítulo 6, ahí te da la explicación. En Romanos 6:1, Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Continuamos pecando para que Dios muestre su tremenda bondad?
No, dice Pablito, en ninguna manera, el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya he muerto al pecado, si ya he entregado mi viejo Sergio, dije entregado, si ya he enterrado al viejo Sergio, ya no vivo en pecado. Yo he recibido a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Al recibir a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, el resultado es que he nacido de nuevo. Ahora soy un hijo de Dios a través de mi fe en Cristo Jesús. Y si es que soy nacido de nuevo, entonces, ¿dónde está el viejo Sergio? Muerto y sepultado. Nadie dice amén. El Sergio que solía vivir tras su carne está muerto y enterrado. Ahora tengo una nueva vida, una vida espiritual en Cristo. Entonces, el decir, vamos y vivamos en pecado para que la gracia abunde, no tiene sentido porque estoy muerto al pecado. Esa vieja vida está muerta. Conforme hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y eso lo vemos ahora, hemos sido bautizados en su muerte. Miren lo que dice Pablo en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que el agua representa la tumba? ¿No se dan cuenta que como fueron sumergidos en el agua simbólicamente, esto fue el entierro de la vieja vida? Que fueron enterrados con Cristo en el agua del bautismo. Es una nueva vida, una vida tras el Espíritu. La vieja vida tras Adán es una vida tras la carne, los deseos de la carne. Es una vida donde el cuerpo es el que domina y la conciencia es ocupada por las necesidades del cuerpo. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, sí lo digo. Es la vida en el plano animal. ¿Cómo es el plano animal? Cuerpo y alma. No tiene espíritu. Sabemos que las plantas tienen cuerpo. El animal, poquito superior, tiene cuerpo y alma. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios creó a Adán, creó cuerpo y alma, el intelecto, con él la capacidad de elegir. Cuando Dios le sopla la nariz, le da el Espíritu Santo. Entonces, ahora el hombre nace, Adán era cuerpo, alma y espíritu. Cuando Adán peca, se degenera espiritualmente y todos desde ahí en adelante nacemos cuerpo y alma. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, volvemos a ser regenerados nuevamente. ¿Sí saben eso? Amén. Así que en la vida animal, en la vida antes de Cristo, el cuerpo predomina y la mente se sujeta y se llena con la conciencia de las necesidades del cuerpo. Igual que un animal, tiene hambre y va, come. Tiene sed y va, tiene que hacer sus necesidades, levanta la patita y hace sus necesidades. Todas las necesidades. Cuando naces de nuevo en el Espíritu, Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero si eres nacido del Espíritu,
de nuevo por el Espíritu de Dios, la nueva vida que tienes ahora es espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu pasa a ser el distintivo dominante. Y la nueva vida es una vida espiritual. La vida vieja era una vida en la carne, la vida nueva es una vida en el espíritu. Ahora, mi espíritu está en unión con el Espíritu de Dios. Y eso es lo más hermoso. Nuestro espíritu puede ahora comunicarse con el Espíritu de Dios a través de Cristo Jesús. Y al estar mi espíritu en unión con el Espíritu de Dios, mis pensamientos, mi conciencia, ahora están sobre Dios y sobre las cosas de Dios. Y en cómo podré complacerlo caminando en el Espíritu con Él. Y lo que ahora domina mi estado de conciencia es el amor de Dios, la gracia de Dios y la bondad de Dios. Eso es lo que está en mi corazón, los deseos de mi corazón. Estas cosas dominan ahora mi estado de conciencia. Ya no soy dominado por los deseos o las necesidades de la carne. De eso se trata el bautismo. Enterrado con Cristo, pero resucitado en esta vida nueva en Él. Amén. Versículo 5. Porque ahí suena muy bonito, pero espérense que todavía sigue. Ahora, les recuerdo tanto esta carta a los romanos como a los efesios, como a los corintios y todas las cartas que escribió Pablo son escritas a hermanos creyentes, a cristianos. No están escritas para el mundo. Todas las cosas que Pablo enseña y advierte es para nosotros. No miremos a los demás, porque vamos a ver muchas cosas aquí que van a decir, ay, no, yo no, o no, o no. Sí, tú. Dice, porque el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Okay. Conforme emerjo del agua en el bautismo, simbólicamente es como si estuviera siendo resucitado, como Jesús saliendo de la sepultura. Por eso digo simbólicamente. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, ese cuerpo de pecado ha sido dejado de lado. Ese cuerpo ya no puede ni debe dominar mi vida. No puede gobernar más sobre mi conciencia, porque ese viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y yo sé que ese es el pensamiento y el deseo de cada cristiano aquí dentro, que tiene a Cristo Jesús, que tiene el Espíritu Santo. Ese es nuestro deseo. Como cristiano, nuestro mayor problema es con la carne, porque nuestra carne sigue buscando satisfacer sus demandas sobre nosotros. O sea, el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios y hacer todo, pero tenemos esa contra, la carne. Nuestra carne continuar llevándonos bajo su control y su poder. Como cristianos hay una guerra en nosotros porque la carne está siempre batallando con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu está batallando contra nuestra carne. Y ambos son contrarios unos de otros. Hay una batalla llevándose a cabo por el control de nuestra mente, por el control de nuestra vida. Nuestra carne todavía se quiere sentar en el trono de nuestra vida. Y el espíritu también quiere sentarse en el trono de nuestra vida. Hay una batalla llevándose a cabo entre ambos, tratando con furia por controlar nuestra vida. La carne contra el espíritu. Ahora, sabemos que
esta batalla que tenemos un día va a terminar, un día que no está muy lejos, y que nuestro espíritu dejará este viejo cuerpo de carne, pecador, pero todavía continuamos viviendo en este cuerpo. Eso va a ser el día que dejemos este cuerpo, pero todavía estamos aquí, y ese es nuestro gran problema. Algunos estarán diciendo, ay, el pastor, ¿qué está diciendo? Yo soy un santito, una santita. Sí. Aún estamos continuando viviendo en este cuerpo. Y durante el tiempo que vivamos en este cuerpo, siempre vamos a estar en ese forcejeo por quien tiene la supremacía. Porque es una batalla, es una pelea. Porque aunque nuestro cuerpo esté controlado y nuestros deseos también sean buenos, igualmente todavía el cuerpo quiere sentarse en el trono. Y la única manera de vencer eso es contando al viejo hombre como muerto. Yo sé que algunos hombres estarán diciendo, ¿qué está hablando? Si yo ya cambié, ¿sí? Que pase una chica linda delante tuyo a ver dónde está tu corazón. Si está tu esposa, miras así con los ojitos. Si no está tu esposa, miras así. Que no los conozco. ¿Y por casa cómo andamos? Diría mi mamá. Ay, bueno, entonces el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hey, ahora estoy resucitado en Él, en Cristo resucitado. Estoy viviendo en Cristo, tengo esta vida en Cristo, pero el pecado no puede más reinar en mi vida y en mi cuerpo mortal. No debe, porque ahora Cristo es el que reina en mí. Y Señor, por favor, ayúdame. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Notan lo que dice aquí? Consideraos muertos al pecado. Eso significa que debemos considerar nuestra vieja naturaleza pecadora como muerta al pecado. Porque ahora que estamos unidos a Cristo ya no estamos atados a estos viejos deseos de la carne y los viejos deseos. Así que considerémonos, según lo que Dios ha hecho en nosotros, tenemos un nuevo comienzo y en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayudará a transformarnos cada día en lo que Cristo ha declarado que somos. Pablo dice, consideraos. Cuenta que ya está, cuenta que así es. Ahora, ¿por qué creen que es tan importante esto que dice Pablo aquí, que nos consideremos muertos al pecado? Porque si nuestra carne estuviera muerta de verdad, no tendríamos que contarla como muerta, porque ya está muerta. Ni siquiera tendríamos que pensar. Si en verdad estuviera muerta, no nos tendríamos que preocupar. Pablo nos recuerda que no está totalmente muerta. Ahora, tenemos la esperanza que un día estará verdaderamente muerta y ya no tendremos que estar reconociendo eso. Pero ahora, por
tristemente nuestra antigua carne está muy viva, demasiado viva, y estamos conscientes de eso. Por eso tenemos que tomar la posición de fe. Debo reconozco que estoy muerto al pecado. Señor, métemelo en la cabeza. Y hazme acordar de eso cuando... Ahora, no estoy hablando solamente de situaciones de sexo, estoy hablando de todo. Cuando eres tentado en el trabajo de llevarte algún regalito a casa del trabajo, cuando en el trabajo tienes media hora de descanso y te tomas 45 minutos, o sea, todas esas cosas. Cuando vas manejando por la calle, se te cruza uno adelante y le gritas como mi esposa, ¡burro! Y yo le tengo que decir, mi amor, somos cristianos. Bueno, es al revés. Ay. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo dice, no obedezcan a los deseos del cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Saben? Mis manos pueden ser herramientas para Dios o herramientas para mi carne. Puedo presentar mi cuerpo como un instrumento en las manos de Dios para ser usado para su gloria. O puedo presentar mi cuerpo para satisfacer los deseos de mi carne y ser gobernado por los deseos de mi cuerpo. Ya no voy a presentar los miembros de mi cuerpo como instrumento de justicia. Ya no más. Voy a rendirlos ante Dios para que Él pueda tomar y usar mi cuerpo para su gloria. Nuestra boca, nuestras palabras pueden hablar del poder y de la bendición de Dios. Nuestra vida puede ser bendecida y transformada por las palabras que salen de nuestras bocas. Y a la vez, nuestras vidas pueden ser tiradas abajo y destruidas por las palabras que salen de nuestra boca. Satanás puede usar nuestro cuerpo como un instrumento de destrucción o Dios puede usar nuestro cuerpo como un instrumento de gloria. Satanás puede usar nuestra vida y llenarla con odio para destruir a los demás. O Dios puede usar nuestra vida y llenarla de su amor para bendecir a los demás. Aquí somos exhortados que debemos presentar nuestros cuerpos como instrumento de justicia delante de Dios. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque les parezca mentira, el pecado no debe tener dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios nos ha dicho que el pecado no va a tener dominio sobre nosotros, y gracias a Dios por eso. Ahora, eso no significa que no pecaremos más. La palabra pecar significa errar el blanco. Pero eso no significa que siempre vamos a dar en el blanco, porque no somos perfectos. Estamos lejos de ser perfectos. Solo un perfecto hubo. El apóstol Pablo escribió esta carta con mucha sabiduría, porque él fue confrontado con muchas situaciones de pecado. Y lo vamos a ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 7. Pablo dice, hago las cosas que no quiero hacer y las cosas que quiero hacer no las hago.
O sea, es duro, no es fácil. El apóstol, bueno, Jesús nos dijo, oren para no caer en pecado. ¿Por qué? Porque sabía que vamos a ser enfrentados, ¿cómo se dice? Tentados por el pecado. Oren para no caer en la tentación. La tentación va a estar, siempre. Y para que vean hasta dónde llega lo que nos dice el apóstol Pablo. Pablo ya había caminado con el Señor por 30 años y le dice a los Filipenses capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Yo sé que Dios todavía no ha completado su total propósito en mi vida. Todavía no he alcanzado eso para lo cual he sido alcanzado. Cuando Dios me alcanzó, tenía un plan y un propósito para mi vida y me llamó a servirlo en su ministerio, que era lo que yo menos me imaginaba. Ahora, todavía no he completado ese llamado de Dios y tampoco me considero completo, perfecto, y ustedes lo saben muy bien porque se lo digo toda la semana. Todavía no doy en el blanco todo el tiempo, pero gracias a Dios, el pecado ya no tiene más dominio sobre mí. Ya no soy gobernado por el pecado, porque soy un hijo de Dios nacido de nuevo por el Espíritu y estoy viviendo esa nueva vida, esa vida de resurrección en Cristo. Versículo 15. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ni se te ocurra. Ahora que ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ustedes saben lo que es la gracia, ¿no? Ya se lo he explicado. Si hay alguno que todavía no lo entendió, gracia es recibir lo que no te mereces. Te mereces la muerte por ser pecador. Naciste con un cuerpo de pecado, mereces la muerte por ser pecador. Bueno, aceptas a Cristo Jesús, por la misericordia de Dios, no pagas con la muerte. No pagas con la muerte eterna. Pero ahí no queda la cosa. Por la gracia de Dios somos perdonados, nos da el Espíritu Santo y nos da la vida eterna. Esa es la gracia de Dios. ¿Y por qué gracia? Porque no tenemos que pagar nada. Es gratis. Es solo por creer. Así que tenemos libertad para pecar, como dice Pablo, y pasar por alto los 10 mandamientos. Y él mismo se contesta, en ninguna manera. Cuando estábamos bajo la ley, el pecado era nuestro amo. Ahora, la ley, esos 613 mandamientos que tenían los judíos, ni los justificaba ni los ayudaba a vencer el pecado. Simplemente te ayudaba a saber qué era el pecado. Tú tenías que decidir no vivir de esa manera. Ahora que estamos unidos a Cristo, Él es nuestro Señor y nos da poder para hacer lo bueno y evitar lo malo. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Ja, ja, ja. Ustedes saben una cosa interesante. Todo ser humano es gobernado. ¿Sí? Todo ser humano es gobernado. Alguien dijo en el otro servicio, dice, algunos son gobernados por la esposa. Pero ese es otro tema. Es un chiste, ¿ok? Ningún ser humano, ningún hombre es supremo. Ningún hombre es amo de su destino, de su alma.
Todos somos gobernados por un poder externo. Estamos gobernados por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Pero tú eliges por quién quieres ser gobernado.